amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. El tema de recursos humanos es un tema importante, sobre todo en estos momentos en que de repente un joven profesional empieza a asumir un cargo directivo importante. Entonces hay que conocer qué cualidades debe tener esta persona, qué pasa con los subordinados cuando sienten que su jefe es una persona más joven. Y todo esto lo vamos a abordar con nuestro invitado, el señor Alberto Loyola. Él es consultor de recursos humanos de la empresa Loyola & Harwood, que tiene presencia en el extranjero y está afianzándose fuertemente aquí en Perú. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Florinda. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, ¿qué hacemos con un profesional joven que de pronto le da un cargo directivo? Bueno, vamos a enmarcar la pregunta en un contexto más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el mercado local, especialmente en la economía emergente? Es que aparecen las famosas generaciones en el ambiente de trabajo. Cuando hablamos de generaciones es que actualmente existen tres: los baby boomers, las personas que son por encima de los 45 años, la generación X, que va entre los 32 hasta los 44, y el grupo de los millennials, ¿no? La generación Y. ¿Por qué enmarco y comento esto en esta entrevista? Porque estos grupos generacionales tienen una forma de cómo ven la vida y cómo esperan crecer profesionalmente. Entonces, lo que ha sucedido últimamente, específicamente en el mercado peruano, es que el millennial, la persona de 18 a 32, ha comenzado a tener un crecimiento acelerado por su mismo perfil profesional. Y en este escenario lo que hemos visto es que en las organizaciones han comenzado a apuntar por ese talento joven y darle ese espacio de crecimiento. Lo que ha sucedido es de que este joven profesional, al convertirse en un gerente o un jefe o un director de personas, puede tener la habilidad de querer seguir creciendo profesionalmente, pero hay un tema de habilidades directivas que están de por medio. ¿Y cuáles son esas habilidades directivas que debe tener ese profesional? Porque de hecho las personas, como bien ha descrito, están en niveles de edad distintos. De pronto ven, ¿qué pasó? Este es mi jefe, ¿no? Sí, yo creo que el principal para este joven directivo, si hablamos de un millennial, una persona de 30, 32 años que ya asume un rol directivo o de gestor de personas, es primero la humildad. Ser una persona que genere esa humildad, la credibilidad es muy importante, y yo creo que también el tema de generar confianza. ¿Por qué menciono esto? Porque en el momento que él esté sentando dirigiendo un equipo, va a tener personas mayores que él. Y estas personas seguramente van a ser de la generación baby boomer, 40 años por encima, o de repente una de parte de la generación X. Son personas que buscan ser reconocidas por su experiencia y que buscan ser buscadas por ese mismo expertise. Entonces, si yo soy una persona joven de 30 años, en el cual voy a tener jóvenes de 22, 23 y personas de 45, el enfoque hacia el mensaje a cada uno de ellos va a ser totalmente distinto. ¿Qué otra habilidad tiene que tener esta persona? Tiene que ser un formador de equipo. El éxito del crecimiento de este directivo no va a depender específicamente del nombre de la persona. Va a depender cómo llega a su equipo. Los logros van a ser a través de ellos. Perfecto. Y finalmente, el tema de ser un comunicador asertivo. Tiene que saber escuchar, ¿no? Una persona que comienza a liderar un equipo, y si consideramos que la economía emergente peruana está haciendo que muchas empresas nacionales comiencen a trabajar con otros países en Latinoamérica, el tema de la multiculturalidad es más complicado para un jefe joven. Entonces, el saber comunicar, el saber las tendencias de cada cultura de cada país es muy importante. Excelente, o sea, ser un buen comunicador, trabajar en equipo, como bien nos ha dicho, y la confianza. Exacto. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿En qué puede afectar a la empresa si estos subordinados que usted bien ha descrito se sienten frustrados por tener un joven jefe? ¿Qué está detrás de esto? Sí, yo creo que va a ser muy importante comentar que justamente en este mismo escenario estamos hablando del clima laboral. Es un tema que, si bien se estaba hablando hace un par de años atrás, desde hace unos 2, podría decir, ha sido parte de la agenda de los gerentes generales en el mercado peruano. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo para enmarcar la pregunta? La empresa nacional busca crecer otros mercados y sabe que lo va a hacer a través de su gente. El tema es que en los últimos 10 años el empresariado nacional no le ha dado foco a la gestión humana, o de repente un foco muy limitado. Ha descuidado eso, ¿no? Yo creo que por un tema y es muy propio del mercado emergente, ¿no? Mercados consolidados, el tema de gestión humana está muy sólido, pero estamos justamente en un momento en que nos enmarca el crecimiento. Pero para regresar a la pregunta, lo que tenemos que hacer ahí es entender de que el clima laboral, a pesar de ser agenda del gerente general,
Y tú, siendo un joven directivo, tienes que saber cómo retener ese talento. La persona que trabaja contigo, tú como un jefe joven, lo peor que le puede pasar a una organización es perder ese conocimiento. Y específicamente ese conocimiento de esa persona que es parte de la generación Baby Boomer. No puedes dejar perder ese contacto. Y las personas muy jóvenes que de repente son de este grupo millennial, tampoco puedes dejar que ir, porque esas personas de ese grupo generacional es la banca futuro de esa organización. Finalmente, el punto que quiero traer aquí es de que si tú no sabes gerenciar personas siendo una persona muy joven, lo peor que le puede pasar a una organización es perder talento joven y conocimiento. ¿Cuáles serían, para resumir entonces, los errores más comunes que cometen los directivos jóvenes, y habría que ponerle mucho énfasis a esto para justamente que no los cometan? Bueno, yo podría mencionar 5. El primero es que generalmente un ejecutivo joven no realiza un diagnóstico organizacional de su posición, de su rol. ¿A qué me refiero? Así como las organizaciones tienen estos análisis FODA, es importante que el profesional joven también haga un análisis FODA personal y profesional. ¿Cuál es el contexto? Lo que pasa es de que el éxito que haya tenido este joven profesional en otras posiciones le puede haber permitido ser exitoso, pero no necesariamente en este nuevo rol lo va a hacer. Entonces, la persona tiene que conocer primero en qué es bueno, qué le falta desarrollar y cómo va a construir una serie de alianzas para ser exitoso. Otro de los errores que cometen los jóvenes ejecutivos está relacionado justamente a la impulsividad, que es muy propio de la juventud. Así es. El tomar decisiones, si bien es una característica importante en todo joven ejecutivo, es cómo haces la toma de esa decisión. Entonces, lo que viene sucediendo en esta característica de joven ejecutivo es que tomas la decisión tú como líder de equipo y no como consenso. Otro problema que sucede es que no generan influencia en las personas de su entorno. Tú, al momento de tomar un cargo ejecutivo como joven profesional, tienes, y creo que lo mencionaba hace unos minutos, generar confianza y credibilidad. Así es. Y si no tienes el soporte de tu equipo, te vas a quedar solo y en algún momento tu gestión va a estar expuesta. Esto es lo que no hacen de repente algunos jóvenes ejecutivos, en el cual piensan de que producto de su crecimiento y habilidad van a seguir avanzando de esa manera. Y el punto que quiero traer aquí es que es muy importante el error que les deben mejorar, está relacionado justamente al tema de poder extender redes de comunicación profesional. ¿Quién es mi aliado? ¿Quién me va a permitir poder, ante un directorio, sustentar una idea sobre gestión de personas o un proceso de logística o manufactura? Y finalmente está el tema relacionado a ser una persona, y creo que lo mencioné antes también, el tema de ser del sponsor de crecimiento de tu gente. Este es otro de los problemas que viene sucediendo en los jóvenes ejecutivos, que no se convierten, para dejarlo claro en la teleaudiencia, en el auspiciador de crecimiento de tu equipo. La gente quiere eso, quiere crecer. Solo están pensando en su crecimiento, ¿no? Claro, si eres un líder de personas, el tema de tu crecimiento va a venir dependiendo de tu equipo. De tu equipo, no de tu actividad, sino es lo que hace tu gente. Entonces, mientras tú conectes con ellos, ese es otro error. Si mientras no conectes con tu equipo, los resultados seguramente se darán, pero en un tiempo más largo, más prolongado. Si tuviera usted que mandarle un mensaje en estos momentos a estos jóvenes directivos y resumirlo en pocas palabras, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, yo creo que es muy importante aprovechar el contexto de competitividad que vive el mercado peruano y la exposición que tiene este joven profesional. Yo creo que va a ser muy importante poder adquirir estas habilidades gerenciales en el cual están relacionadas a las habilidades soft. Cómo gerenciar, dirigir equipos, cómo negociar, cómo construir una marca personal, el networking profesional, que les va a permitir diseñar su crecimiento profesional en el corto y en el largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Alberto Loyola. Gracias, espero tenerlo más seguido. Sí, muy bien, gracias. Muchas gracias, Alberto Loyola, de Loyola and Harwood, una empresa importante en nuestro medio y que nos ha dado hoy día lecciones interesantes para los jóvenes directivos, poniendo los puntos sobre las sillas. Muchas gracias, muy amable. Una pausa, volvemos con más.